Pues todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios ha sido bueno. Y antes de venirme, salía para acá y me detuvo mi hija, Regina, tiene 7 años, y me dijo, dice un niño de mi salón que pareces un viejito enojón. No sé por qué salió el tema, ¿verdad? Pero me vine compungido en mi corazón. Pero ahorita que estaba viendo a los muchachos dando su taller, dije, yo definitivamente soy el profesor aburrido. O sea, en mi conferencia no va a haber fuego, ni va a haber cosas volando por los aires. Va a ser mucha plática, mucha teoría. De cualquier forma, espero que les sirva a lo que están haciendo todos ustedes en el servicio, en la enseñanza de la iglesia, que es un trabajo que el Señor nos manda a hacer, que es un trabajo bastante digno para cada uno de nosotros. Ahorita vamos a estar poniendo una pequeña presentación y nada más quiero hacer una aclaración que es muy importante, que los estudios que realicé en Oxford no fue en la Universidad de Oxford, sino en Oxford Center for Christian Apologetics, se llama, que es una derivación de profesores de Oxford cristiano. Lo digo porque estudiar en la Universidad de Oxford es sumamente caro y difícil de entrar. Sin embargo, es una escuela con mucha tradición cristiana y siempre ha habido maestros que se reúnen para tratar de explotar la narrativa cristiana, y ahí es donde entonces yo pude realizar esos estudios. Uno antes, por favor, si lo podemos ver. Quiero platicarles que ahora en el mes de febrero sale un libro que escribí que se llama Verdad, Virtud y Vocación, que si no tengo redes sociales, realmente también lo puedes encontrar si me sigues en mi Facebook. O sea, no tengo una fanpage ni nada de eso, es mi Facebook personal, Instagram personal, y por ahí lo voy a estar yo también anunciando. Pero si tienes oportunidad en febrero de juntar una pequeña cantidad y comprarlo, creo que va a ser también de bendición para tu vida. Además de eso, tenemos un instituto que se llama Instituto Logos, donde impartimos clases de interpretación bíblica, de apologética. Tenemos algunos cursos vinculados a la Fraternidad Internacional de Educación Teológica, donde impartimos clases de familia, de teología, de misiones, etc. Y también si estás interesado en alguno de estos cursos, pues también te puedes acercar conmigo, porque tenemos recursos que queremos compartirle a la iglesia y queremos que la iglesia sea verdaderamente bendecida, edificada, para que hagamos el trabajo con excelencia. Quiero empezar esta conferencia que yo le puse Cosmovisión, Educación y Servicio, platicarte una historia precisamente con uno de los profesores con quien pude estudiar con él hace 2 años. Él es profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, y en una clase que tuve la oportunidad de hacerle varias preguntas. Le hice 3 preguntas en concreto, pero la última pregunta se la hice con la intención de saber cómo era su vida espiritual. Y yo esto lo escribí después en un pequeño blog que tengo, y les voy a leer cómo lo escribí, porque creo que narra bien el ambiente de esta clase y de esta plática que tuve con el profesor John Lennox. Y yo le pregunté cómo es su vida devocional y cómo se ve su caminar con Cristo. Y esto fue lo que él me contestó. Me dijo, así es como lo escribí yo en el blog, dice: en la última pregunta él se extendió bastante. Reflexionó sobre su edad, en ese entonces 81 años, sus ganas de conocer la eternidad. Me dijo que la pregunta sobre su vida devocional era una pregunta muy íntima, y que uno no debe de andar preguntando sobre la vida íntima de las personas. Mencionó que los momentos de mayor cercanía con Dios los tiene en el patio de su casa, cuando está observando el universo con su telescopio y puede sentir su presencia. También dijo que en la Biblia él sabe que el Padre le habla, y que lejos de darme una receta sobre la comunión con Dios, busque desarrollar mi propia dinámica con Él. Cuando escribí esto en un blog que tengo, un comentario que me hicieron fue: ¿no te dijo nada nuevo? Y yo le dije: no me dijo nada nuevo, pero me dijo lo que tenía que saber. Cosas muy básicas que Dios nos está hablando a través de su creación constantemente. Las palabras de él fueron: me alejo de la familia, saco mi telescopio, y cuando está en la oscuridad más noche en la ciudad, pongo mi telescopio y me pongo a observar las estrellas. Y él me dijo literalmente: y puedo sentir la gloria de Dios. Y esto me habló que los mayores encuentros que tenemos con Dios no siempre son en el templo,
En muchas ocasiones Dios nos encuentra en el camino de la vida, en el camino de la experiencia, en el camino de la enfermedad. Y por supuesto que Dios nos habla en el camino del servicio. Dios nos enseña, nos forma, le da forma a nuestro carácter, le da forma a lo que nosotros somos en la medida en la que nosotros estamos sirviendo. Por eso es que, como lo menciona un psicólogo clínico canadiense, dice, la mayor etapa de madurez para una persona es cuando tenemos hijos, porque somos retados en nuestra paciencia, en nuestras creencias, porque de pronto hay una persona que no solamente tú le das una personalidad a la persona, que esto es lo que yo siempre creía cuando iba a tener hijos. Yo decía, yo le voy a dar la forma que yo sea, se la voy a impregnar a mis hijos. La realidad es que ellos te cambian a ti. Es una mezcla que se da al interior de cada una de las casas cuando nosotros empezamos a compartir la vida con alguien más. Y cuando nosotros pertenecemos a una iglesia ocurre exactamente lo mismo. Empezamos a convivir con personas y de pronto nos damos cuenta que empezamos a hacernos como ellos y ellos como nosotros. Lo importante de todo esto entonces es que entendamos que Dios quiere revelarse a través del servicio que nosotros prestamos a nuestra iglesia. Quiero comenzar hablando acerca de cosmovisión. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es una cosmovisión? La cosmovisión es la visión del mundo que tiene una sociedad en una determinada época o momento de su historia. En las sociedades existen muchas cosmovisiones y es importante que nosotros podamos discernir los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, porque todos tenemos una cosmovisión y esto moldea la manera en que nosotros vivimos. Una cosmovisión es el lente con el cual nosotros interpretamos la realidad, nos interpretamos a nosotros mismos, interpretamos a los demás, interpretamos a Dios, y esto no siempre es consciente, sino que se forma a partir de nuestra cultura, de las historias de nuestras casas, de las historias de nuestros matrimonios, de las historias de nuestra infancia, de nuestras experiencias, y afecta directamente las decisiones y actitudes que nosotros tenemos. Yo sé que cosmovisión es una palabra que quizás suene académica, pero quiero decirte que tú tienes una cosmovisión, tú interpretas el mundo bajo una óptica. Lo interpretas conforme a como fuiste criado. Quizás nuestra idea de Dios es permeada por la idea de nuestro padre inmediato. Quizás nuestra idea de familia es permeada precisamente por la familia en la cual nosotros crecimos. Todos estamos en medio de una vida que tiene sus altos y bajos, y esto le da forma a la manera en que nosotros también interpretamos el mundo. Cuando hablamos de cosmovisión, no solamente interpretamos las cosas grandes o fundamentales como Dios, o como la vida, o como la muerte, interpretamos el matrimonio, interpretamos la educación, interpretamos el servicio, todo lo interpretamos a la luz de la cosmovisión que cada uno tenemos. Esta cosmovisión no es un sistema cerrado, sino es un mapa en construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros estamos desarrollando una manera de entender al mundo. ¿Por qué es importante esto para nosotros como maestros y como servidores? Porque cambiar la mente de las personas requiere mucha verdad, mucho amor y mucho discernimiento. Gran parte de lo que hacen nuestros maestros de escuela dominical con los niños es precisamente sembrar una cosmovisión en ellos que les ayude a entender al mundo. Por eso cuando llega un adulto a nuestras congregaciones necesitas empezar a entender cuál es su cosmovisión, cómo es que él percibe a la iglesia. Todos nos hemos topado con alguna persona que llega a la iglesia y dice, yo no creo en el pastor porque ya sé cómo son todos los pastores. Y ese todos los pastores fue porque un pastor que vio no dio un buen testimonio, o dos, pero de pronto ya todos los pastores son iguales. Eso es una cosmovisión. De pronto ellos te dicen, yo no creo en Dios porque yo tuve un mal padre, porque no me ha ido bien en el trabajo, o yo no creo en los gobiernos, o yo no creo en las sociedades, o yo no creo en lo otro. Por eso es que es tan importante que desde pequeños pongamos toda nuestra esperanza, pongamos todo nuestro esfuerzo para que los más pequeños crezcan con una visión que se apegue a los principios bíblicos que nosotros profesamos. El año pasado tuve una reunión con un grupo de discipulado de jóvenes a quien he estado agarrando estos últimos meses, son 7 muchachos de la iglesia. Y yo sentí que el Espíritu Santo me estaba invitando a hacerles una pregunta que yo no quería hacerles. Y la pregunta era, sean honestos conmigo muchachos.
¿qué piensas de la iglesia? De la iglesia cristiana en general. De 7 muchachos, 6 habían sufrido traumas fuertes en su niñez, adolescencia o juventud relacionada a la iglesia local. Fuertes traumas. Y el que quedó, yo dije, pues este sí va a venir bien. Y me dijo, yo estoy pensando hacerme católico. Y yo dije, de verdad que no quería, era lo que yo no quería escuchar. Me dolió mucho. Tuve que abrirme con ellos y decirles, muchachos, estamos servidores aquí y vamos a tener una plática madura, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Les dije, muchachos, les prometo que yo no me voy a robar el dinero de la iglesia. Les prometo que yo no le voy a poner el cuerno a mi esposa. Les prometo que yo no voy a utilizar el evangelio para empoderarme de nadie ni sacarme. Les prometo que voy a darles un buen testimonio y que voy a hacer que ustedes se queden en la iglesia por el fruto que hay en la iglesia. Pero el punto es que cuando nosotros queremos cambiar la cosmovisión de las personas, tenemos que entender que esto es un proceso difícil y duro y tedioso. Esto es un proceso que requiere mucha paciencia. Pero en primer lugar requiere que nosotros entendamos la cosmovisión cristiana. Y ahí es el punto que quiero hacer este día. En muchas ocasiones ni nosotros entendemos lo que la Biblia enseña. Ni nosotros entendemos lo que la Biblia enseña con respecto a temas profundos como por ejemplo temas éticos, temas de inteligencia artificial, temas que están surgiendo recientemente sobre los cuales no tenemos una idea clara y quizás apenas estamos desarrollándola. Sin embargo, necesitamos como líderes, como servidores y como maestros empezar a meternos en aquellas cosas que nos resultan aburridas, pero que sabemos que pueden ayudarle a un joven o a un niño o a una persona adulta para que su cosmovisión se apegue a la visión bíblica. Esto es tedioso. De hecho, Eclesiastés capítulo 1 dice el escritor que Dios le ha dado al hombre la penosa tarea, fíjense cómo lo expresa, Dios le ha dado al hombre la penosa tarea de indagar todo lo que ocurre debajo del sol. Repito esto. Si quieres leerlo en tu casa, Eclesiastés capítulo 1, no recuerdo el verso porque no está ya listo. Dios le ha dado al hombre la penosa tarea, difícil, dura, ardua, aburrida, de indagar todo lo que ocurre debajo del sol. Señor, quiero entender el mundo con la óptica de tu palabra. Quiero entender por qué las cosas son como son. Quiero entender por qué hay enfermedad. Quiero entender por qué hay muerte. Quiero entender lo que es el pecado. Quiero entender lo que es la redención. Quiero entender lo que es Dios. Quiero entender la Trinidad. Quiero entender lo que significa que la palabra es inspirada por Dios. Quiero entender al mundo, Señor. Y esto es un trabajo que Dios nos ha dado. Y sobre todo como líderes, como servidores, como maestros, necesitamos acoger esta responsabilidad. Por lo tanto, entonces, con el tema de cosmovisión, explorar y cambiar creencias requiere verdad, amor y discernimiento. Porque las cosmovisiones deben evaluarse por si describen la realidad con verdad, por si son coherentes y si pueden vivirse de manera que promuevan una vida plena. Acompañar a otros en este proceso exige empatía, preguntas reflexivas y una vida íntegra. La fe cristiana se presenta como una cosmovisión integral centrada en una relación viva con Jesús. Esto me lleva a pensar que en nuestros días existen varias cosmovisiones, varias maneras de entender al mundo. Una de las más comunes es esta dicotomía que nosotros hemos creado entre ciencia y fe. Y creemos que las personas de la iglesia no tienen por qué meterse a la ciencia. Y hacemos un distanciamiento entre los avances científicos y los descubrimientos de la ciencia y nuestra fe. Y esto resulta un poco conveniente porque cuando estamos enfermos vamos a un hospital donde se aplica la ciencia para nuestro beneficio. Porque utilizamos no solamente la ciencia y la tecnología de los hospitales, sino la tecnología como el micrófono que estoy utilizando en este momento. Es parte de la tecnología. Es decir, Dios le ha dado al hombre esta capacidad de desarrollar este conocimiento a través de la ciencia, pero las personas de la iglesia entonces tienen que entender que estas dos cosmovisiones, ciencia y fe, no están peleadas, sino que se complementan. Dice Salmo 19, 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y precisamente los telescopios que se nos prestan, que se nos ponen delante de nosotros, hechos con tecnología, nos pueden acercar a Dios, como ocurrió con la plática que tuve con este maestro.
La ciencia y la fe no compiten, por lo tanto, sino que se complementan. Mientras que la ciencia explica el cómo funciona el universo, la fe aborda el porqué y el propósito. Dios no es un Dios de los huecos, sino que es el fundamento de toda la realidad que la ciencia estudia. En este sentido tenemos dos tipos de explicaciones: la explicación científica, que nos dice cómo funciona algo, estudia la naturaleza, pero la fe estudia el por qué ocurre algo. Esto quiere decir que estudia la sobrenaturaleza, donde se encuentra Dios, un Dios sobrenatural. Hay un ejemplo muy claro que yo escuché en alguna ocasión que decía: cuando alguien pregunta por qué hierve el agua cuando la ponemos a hervir para hacernos un café, y hay personas que van a dar una explicación física y van a decir, bueno, por la segunda ley de la termodinámica, por la transferencia del calor, por la excitación de los átomos, de las partículas. Pronto empezamos a ver que esta transferencia de energía provoca que empieza a hervir el agua. Nos explica el cómo. Pero quizás la persona que hizo esta pregunta se refería: ¿por qué estás haciendo café? Y a lo mejor la respuesta es: pues porque hay pan. En muchas ocasiones no nos damos cuenta que la misma pregunta puede tener diferentes dimensiones. De hecho, le platicaba a mi hermano que hoy estaba desayunando con Alexis. ¿Dónde está el papá de Alexis? Aquí. Y Alexis en la mañana hizo el comentario: no me hará daño el pan así. Y la típica pregunta: ¿así como, Alexis? Pues así, sin café. Tuvimos que hacer café porque Alexis quería comer. Cuando la gente dice: ¿por qué estoy en este mundo? La ciencia te va a decir: porque cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo, entonces se crea. Pero la respuesta cristiana es: porque tienes que glorificar a Dios con tu vida. Ambas respuestas son válidas, y ambas respuestas son ciertas, y ambas respuestas son necesarias para entender al mundo. Por eso es que no solamente nos suscribimos a lo que la ciencia enseña, sino que nosotros tenemos una cosmovisión que enseña el porqué de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos aquí. La ciencia responde al cómo, la fe responde al porqué, y ambas explicaciones no compiten, sino que se complementan. Por lo tanto, el conflicto real no es entre ciencia y fe, sino entre ateísmo y teísmo. El cientificismo, que es la idea de que solamente la ciencia produce la verdad, es precisamente filosóficamente incoherente, porque no puede responder a las preguntas últimas de sentido, de origen y de propósito. El cientificismo dice, o es la creencia, que la ciencia es la única reina de la verdad. Pero para hacer esta aseveración necesitamos utilizar de la lógica filosófica. Por lo tanto, es una aseveración que se contradice a sí misma. La ciencia misma entonces descansa sobre actos de fe racional. ¿Qué quiero decir con esto? Que para hacer ciencia se debe confirmar que el universo es ordenado. Y esto es algo que la Biblia enseña. También se debe de creer que la mente humana es confiable, precisamente porque nosotros creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay un filósofo estadounidense llamado Alvin Plantinga que elabora una tesis filosófica donde explica que es incompatible dentro del mismo universo dos sistemas que parecen ateos. Uno se le llama materialismo ateo y el otro se llama la evolución darwiniana. Y él dice: si nosotros creyéramos en la evolución al tipo darwiniano, no deberíamos de confiar en nuestro propio pensamiento. Por lo tanto, no deberíamos de confiar en la evolución darwiniana, porque la evolución darwiniana lo que está buscando es la sobrevivencia del gen más fuerte, no la búsqueda por la verdad. Sin embargo, el cristianismo, hermanos, es una búsqueda profunda por la verdad. Y quiero contarte uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, que está en Juan capítulo 18. Y es tan favorito que me hace salirme siempre del orden que traigo de mis notas cuando quiero hablar de él. Juan capítulo 18 narra cuando Jesús es llevado ante Poncio Pilato para tener una conversación con él. Recuerda cuando está a punto de ser crucificado. Y Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo traería a mis guardias y te haría garras, compadre. Pero le dice Poncio Pilato: entonces tú eres rey de los judíos. Y Jesús le responde: tú lo has dicho, no yo. Pero Jesús torna la plática hacia el tema de la verdad y le dice: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y el pasaje concluye con una frase de Pilato donde le dice: ¿qué es la verdad? Y ahí se acaba la plática.
A mí me fascina que Juan, en su evangelio espiritual, como lo dice San Agustín, termina la plática diciendo: Pilato no le interesó escuchar la respuesta de Jesús. Eso es lo que ocurre en el mundo. El mundo quiere saber una realidad que le sirva a sus propios intereses. ¿Cómo puedo ser más rico? ¿Cómo puedo tener más placer? ¿Cómo puedo ser más famoso? ¿Cómo puedo tener más likes? Pastores, ¿cómo puedo tener una iglesia más grande? Esto me obliga a sacrificar los principios del evangelio. Pero Jesús dice: los que me conocen son los de la verdad, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el cristianismo es una búsqueda constante, creciente por la verdad. Y necesitamos entender lo que nosotros como maestros, servidores, líderes, tenemos un compromiso con esta verdad. Por eso es que el cristianismo siempre ha estado impulsando la educación en el mundo. De hecho, nuestra sociedad occidental es impulsada por estos principios cristianos. Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. El cristianismo afirma que la realidad es comprensible. Esto quiere decir que creemos en un Dios racional y ordenado, por lo que la realidad no es caótica ni ilusoria. Esta convicción dio fundamento a la idea de que el universo puede estudiarse, describirse y comprenderse. Cuando Newton escribe un libro muy famoso que se llama Principio Matemático, escribe en sus primeras páginas, en el prólogo, dice: ahora podemos estudiar cómo Dios hizo al mundo a través de la ciencia. En su mente científica decía: Dios nos dio una tesis, una teoría sobre la cual podemos entender cómo es que Él creó las cosas. Recordando a un escritor argentino, sacerdote católico del siglo XVIII, Juan Ignacio Gorriti, escribe lo siguiente en uno de sus libros, y leo: es preciso confesar con ingenuidad para nuestra propia confusión y recordarlo para que nos sirva de ejemplo, que los protestantes, dice el sacerdote católico, tienen en esta parte una moral más ajustada a la razón y el evangelio. Y escucha cómo lo describe. Los padres de familia de entre estos consagran horas determinadas a la instrucción de sus hijos. Los domingos, únicos días festivos que se conocen, no se permiten distracción de ningún género. Después de los ejercicios públicos de su culto, emplean todo el tiempo en estudiar las Escrituras, en explicarlas a sus domésticos e instruirlos en sus deberes de hombres, de ciudadanos y de cristianos. Permite el cielo que usos tan ejemplares se generalicen en toda la América española que profesa la religión santa, católica, apostólica y romana. ¿Cuánto ganaría la educación y las costumbres? En el siglo XVIII, que un sacerdote católico se expresara así en los protestantes era un milagro, pero él decía: ellos se dedican a instruir a sus hijos, pero no solamente a sus hijos en términos bíblicos, sino que además a todas las personas que les acompañan, a instruirlos en sus deberes de hombres, en sus deberes de ciudadanos y de cristianos. ¿Cuánto se beneficiaría nuestra sociedad si nosotros fuéramos personas que dedicáramos mayor tiempo a la búsqueda de la verdad, teniendo a Cristo como nuestra verdad real, encarnada? Esto es un legado que tenemos como protestantes. El cristianismo entonces dignifica la mente humana. Al afirmar que el ser humano es creado a imagen de Dios, el cristianismo le otorga valor a la razón, al pensamiento crítico y a la imaginación. Educar no es solo transmitir habilidades prácticas, sino formar integralmente a la persona. Por ello, la tradición cristiana promovió escuelas, universidades y el amor al estudio, entendiendo que crecer en conocimiento es parte del desarrollo pleno de la vocación humana. El cristianismo une conocimiento, verdad y responsabilidad moral, porque para el cristiano la verdad importa y el conocimiento debe orientarse al bien. Que quiero avanzar un poco más con una propuesta concreta, primero teórica y luego con algunas recomendaciones prácticas. El cristianismo como una propuesta narrativa. Estoy convencido de que la guerra espiritual de la cual estaban ahorita hablando los muchachos, estamos hablando en tiempos de guerra, estamos habitando tiempos de guerra, se manifiesta a través de narrativas. Yo crecí en el cristianismo
desde pequeño, luego me alejé muchísimos años y mi conversión fue hace 20 años, 20 años, 22. Pero yo me acuerdo que en los 90 se hacía guerra espiritual. Yo no sé si a usted le tocó que se hacían cultos de guerra espiritual. Y era algo muy activo y me hablaron en alguna ocasión para participar unos hermanos que no estoy juzgando a nadie, simplemente les estoy contando mi experiencia, que me dijeron, vamos a ir a rodear la ciudad y vamos a cerrarle las puertas a Satanás para que no puedan entrar ni salir los demonios. A mí me causó muchas preguntas eso. Yo dije, ¿y los que dejemos adentro qué vamos a hacer con ellos? Porque luego nos vamos a quedar en su... Tenía muchas dudas. Y se las hice y no me volvieron a invitar. Jamás me habían invitado a esa reunión. Es en serio de todo eso. Un congregante de mi iglesia en ese entonces me invitó cuando yo hice mis preguntas y yo le dije, ya cerraron las carreteras, y yo les dije, los aeropuertos no los vamos a cerrar, porque ¿qué tal si vienen en avión? Eran preguntas genuinas. Yo tengo siempre preguntas. Yo creo en la guerra espiritual, pero ¿sabes qué? Yo creo que la guerra espiritual el día de hoy se desarrolla a través de narrativas, es decir, a través de lo que se habla. Si tú abres redes sociales, vas a ser bombardeado con narrativas políticas, económicas, de geopolítica, narrativas de movimientos de izquierda, movimientos liberales, movimientos conservadores. Pero el cristianismo es una narrativa cierta. Hubo una plática muy famosa que tienen dos escritores maestros también en Oxford, que se llaman C.S. Lewis y Tolkien, escritor de El Señor de los Anillos, en un parque que se llama, en Magdalen College se llama, que es un lugar que tiene un parque muy bonito con un camino donde se detienen a platicar. Y uno de ellos, C.S. Lewis, era maestro de literatura, pero no creía en el cristianismo, mientras que Tolkien sí creía en el cristianismo. Y tenían pláticas largas. Y cuenta la historia, el propio C.S. Lewis lo escribe, que Tolkien le decía, el cristianismo es el mito, es un mito, pero es el mito verdadero, del cual se desprenden todas las demás narrativas. Y C.S. Lewis decía, pero es un mito. Todos hemos escuchado que el cristianismo es un mito, Dios no existe, ¿para qué vas a la iglesia? Te quieren manipular. Todo el mundo tiene una narrativa, aunque los que no van a la iglesia también quieren ser manipulados, pero ellos no se dan cuenta. Pero cuenta C.S. Lewis que cuando él dice, el cristianismo es un mito, Tolkien le dice, ¡no! Y escribe C.S. Lewis, esa fue la reacción de C.S. Lewis, yo creo parecida. Pobrecito niño. Dice que un viento fuerte corrió por el parque y dice, y nos quedamos en silencio durante unos minutos, porque Dios estaba mostrándonos que la única narrativa verdadera era la del cristianismo. Esto es lo que debemos de nosotros entender a través de nuestra cosmovisión. ¿Qué es ese mito verdadero? ¿Qué es eso de lo cual el pastor nos está hablando domingo tras domingo? ¿Qué es lo que las páginas de la Biblia están tratando de enseñarnos una tras otra? ¿Por qué tenemos que entender desde la historia de Israel de hace 1000 años? ¿Por qué tengo que aprenderme el libro de Números que no lo entiendo? Porque todo es una construcción completa de una narrativa que le da sentido a nuestra existencia. El cristianismo, entonces, es guerra espiritual, pero es una guerra espiritual vivida desde la fe. El cristianismo entonces ofrece una aplicación integral a la realidad porque funciona como una cosmovisión. Responde a las preguntas fundamentales de la existencia: ¿de dónde viene el mundo? ¿Quién es el ser humano? ¿Por qué existe el mal y hacia dónde se dirige la historia? Presenta además una narrativa coherente: creación, caída, redención y restauración. Si alguien nos pregunta por qué hay maldad en el mundo, tenemos la respuesta en la Biblia: porque pecamos y la paga del pecado es la muerte. Porque ocurren cosas trágicas, porque mis papás me abandonaron, porque existen las drogas, porque ocurrió lo que ocurrió. El cristianismo nos dice: yo tengo una respuesta perfecta. El cristianismo nos da respuestas a las preguntas más fundamentales de nuestra existencia, orienta la vida y la toma de decisiones. Esto quiere decir que se convierte también en un estilo de vida práctico. Es una cosmovisión centrada en una relación viva, como ya mencioné previamente. Quiero mencionarte, antes de ir a las recomendaciones, porque no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tiempo queda? Una propuesta que es parte de lo que he escrito en el libro, que es la propuesta de verdad, virtud y vocación, que me parece que son importantes que las entendamos el día de hoy.
La primera es que la verdad es un ancla frente al relativismo. En esta conversación de Pilato con Jesús, ¿qué es la verdad? Tenemos que establecer nuestra cosmovisión. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cómo lo creemos y cómo lo podemos argumentar para expresárselos a los demás? En el 2016, la palabra del año, según el diccionario de Oxford, fue la palabra posverdad. Posverdad es una palabra que narra el lugar de importancia que tiene la verdad en nuestra sociedad. Hoy, no importa que no sea cierto, si me funcionan mis propios intereses, eso es suficiente. Así se dan sectas cristianas, así se dan movimientos sectarios de otros tipos, así ocurre la manipulación política y económica. Si me funciona para que yo esté bien, no me importa si es verdad o no. Ahora en vacaciones de diciembre, pobres mis hijos también, a veces no crecen traumados, pero yo a mi hijo le estoy diciendo, es que hay una película que se llama Matrix, que habla acerca de que estamos viviendo en una simulación, y esto entonces es una teoría filosófica, entonces tienes que entender. Y me dijo, vamos a verla. Y dije, bueno, vamos a ver. Y la película de Matrix trata de eso precisamente. Se supone que nosotros, los seres humanos, tuvimos una guerra con unos robots, con una inteligencia artificial que se revela, perdemos la batalla. Para quitarle energía a los robots, decidimos poner una nube en la atmósfera terrestre para que no pudieran recibir luz solar y ya no pudieran tener energía, pero resulta que los robots nos esclavizaron, nos volvieron baterías, nosotros somos las pilas, unos somos AAA, otros son AA, otros... No, el AAA es más chiquita, ¿va? No, yo quería decir lo contrario, que yo soy de las 9 voltios. Y somos baterías. Y la película se trata de hacer esta decisión entre ¿quieres tomarte la píldora roja o la píldora azul? Si te tomas la azul, todas las cosas van a seguir como están, pero es una mentira. Pero si te tomas la roja, vas a vivir ahora sí en guerra, pero es lo que en verdad está ocurriendo. Te vas a dar cuenta de todo lo que ocurre en el sistema. Y ahí tengo a mi hijo de 12 años y a mi hija de 7 años viendo la película y les hice la pregunta, ¿cuál píldora te tomarías? Todavía no se decidían cuando de pronto sale una escena en la película donde una de las personas que decide quedarse en el mundo de fantasía falso está sentado en un restaurante con un ribeye enfrente y una copa de vino y dice, yo sé que esto es mentira, pero sabe bien y prefiero esto a la verdad. Y les dije a mis hijos, ¿ustedes qué piensan? Creo que están demasiado chicos porque dijeron el bistec, o sea, el ribeye. Se las puse muy fácil y los dijeron el ribeye. Y yo dije, bueno, cuando sean más grandes les vuelvo a preguntar porque esa no es la moraleja que esperaba. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a enfrentar a las personas que no creen en la verdad. Pero nosotros mismos a veces vivimos engañados. Y sabes que una de las realidades del mundo es que Jesús dijo que en el mundo van a tener aflicción. Eso es parte del cristianismo. A ver situaciones malas, pero eso es lo que el cristianismo enseña. La posverdad entonces lo que dice es no es tan importante la verdad con tal de que yo me pueda comer un trozo de bistec de vez en cuando, una copa de vino de vez en cuando. Pero el cristianismo es radicalmente distinto a esto. Propone la verdad como el ancla frente a este relativismo que vive el mundo, para discernir las ideologías actuales y encontrar sentido en medio de un mundo líquido. Hace algunos años un sociólogo se llama Zygmunt Bauman escribe una teoría que se llama modernidad líquida y él explica nuestra sociedad diciendo todos los jóvenes, todos los adolescentes son líquidos, son incapaces de mantenerse en un estado sólido, es decir, se mueven de trabajo líquidamente, les es fácil, no se establecen, se mueven de iglesia fácilmente, se mueven de matrimonio fácilmente, no se anclan a una convicción verdadera de las cosas. Pero es una crítica hacia toda nuestra sociedad. Nosotros mismos caemos en esta misma liquidez. El cristianismo es un ancla firme. El cristianismo es una verdad establecida sobre la cual construimos nuestra vida. La roca es Cristo y ahí construimos. Y quiera Dios que todas las cosas construidas fuera de Él sean derribadas a tiempo. Porque cuando viene la prueba, nos vamos a dar cuenta que lo que no se sostiene en la verdad de Cristo no va a perdurar.
hacia nosotros se nos da el tiempo necesario para que construyamos las cosas sobre la verdad de Jesús. La virtud, además de la verdad, es importante como una defensa apologética, es decir, cuando nosotros somos llamados a buscar las cosas de arriba, somos entonces personas, agentes de virtud. En esta cultura que desconfía de las instituciones sociales, religiosas, políticas, la integridad de nuestro carácter es la herramienta más poderosa para validar el Evangelio. Hay un filósofo francés que se llama François Lyotard que expresa la posmodernidad y dice: es la decepción de 4 relatos que la modernidad nos dejó. Y dice él: en la modernidad, hace 200, 300 años, hubo 4 relatos que nos prometieron resolver todos nuestros problemas: el capitalismo, el comunismo, la ilustración. Yo hasta ahí, cuando estaba leyendo el libro de Lyotard, yo decía: tírales duro a todos ellos. El cuarto, abrí la página y dice: y el cristianismo. Le quedó mal a todo el mundo. Nos prometía restaurar nuestra sociedad y nuestra vida y nos quedó mal. Y él explica la posmodernidad desde esta decepción. Hemos escuchado la palabra posmodernidad en muchas ocasiones. Somos personas posmodernas. Por lo tanto, hoy las instituciones son vistas con sospecha. La gente que dice: yo soy pastor, y yo me he topado a gente, yo me convertí a los 20 años, prácticamente, grande en la universidad. Y cuando me topo personas de la preparatoria y me preguntan: ¿qué haces, Aaron? Yo digo: ¿yo qué les digo? No sé qué es peor visto, porque yo estudié también la carrera de artes visuales y digo: soy diseñador gráfico, que tampoco es muy bien visto en el ambiente laboral, porque dicen: eres hippie y traes una playera de Star Wars y no te bañas o algo así raro. O les digo que soy pastor y van a decir que me robo el dinero de la iglesia y que tengo una mega iglesia y que la iglesia seguramente está repleta de dinero, cuando la realidad es que no son así las cosas. Entonces siempre batallo para explicarles, porque es mal visto. Es mal visto ser pastor, es mal visto una iglesia, es mal visto el gobierno, es mal visto la institución de la familia. Todas las instituciones que Foucault, un filósofo francés, le llama instituciones de disciplina, disciplinarias. Y Foucault dice: están tratando de cambiar nuestra mente para que seamos obedientes constantemente. Por eso también Nietzsche elaboró una teoría sobre el superhombre, donde dice que se debe superar la moral cristiana que no nos deja nada bueno. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. En el mundo de la sospecha contra el cristianismo y contra toda institución. Por eso la virtud, nuestra vida bien vivida, es una defensa ante esa crítica. Si es cristiano, si es pastor, si es servidor, pero mira cómo vive, ama a su esposa, mira cómo vive, sirve a los demás, mira cómo vive, ha negado el placer instantáneo de este mundo para buscar una recompensa eterna. Tenemos que tener congruencia en nuestra vida. No solamente la verdad, congruencia, una vida vivida con virtud. Y por último, una vocación, como lo expresa Efesios. Anden como es digno de la vocación que recibieron. Ante la fragmentación de la identidad y del individualismo, la vocación se presenta como el ejercicio de ser sal y de ser luz en medio de la vida cotidiana. Ya voy cerrando. Cuando yo recién me convertí y escuché una predicación que decía: ustedes son la sal y la luz. Usted me puede juzgar, pero yo pensaba en Celia Cruz cuando decía que nosotros éramos sal. Años después me cayó en mente que Celia Cruz hablaba del azúcar, no de la sal. Pero yo, porque el predicador decía: es que ustedes son la sal, a donde usted llegue la cosa agarra sabor. Así decía, entonces yo decía: sabor. Y yo decía: Celia Cruz, pero era el azúcar la que se refería a Celia Cruz. Pero dice la Biblia que somos sal. Una de las cosas que hace la sal es que impide, da sabor, pero además impide que las cosas se pudran. La sociedad no está peor, ¿sabes por qué? Por la iglesia. Porque preserva. Las cosas podrían estar mucho peor, pero ¿sabes qué? La advertencia de Jesús es: cuando tú pierdes el sabor, no va a haber nadie que detenga el avance de la descomposición social, ni familiar, ni eclesial.
cae un peso sobre nosotros, una responsabilidad, y Jesús dice: no pierdan el sabor. Si la sal pierde su sabor, las cosas se van a ir al traste. Esa es la responsabilidad que tenemos como líderes también nosotros, como servidores, como maestros. Recomendaciones prácticas para una iglesia local. Efesios capítulo 4, verso 1: lleven una vida digna del llamado que han recibido, mencioné ahorita con la vocación. Para los maestros, ustedes son los custodios de la verdad. El maestro no es solo un repetidor de versículos, es quien ayuda a la iglesia a interpretar la realidad desde la óptica de Dios, desde la cosmovisión. Debemos de tener la Biblia y debemos de tener la biblioteca. Así me lo expresó la maestra, la teacher Lee, le digo yo. La biblioteca de un lado y la biblioteca de otro. Un teólogo suizo que se llama Karl Barth, que decía: la Biblia de un lado y el periódico en el otro. Pero es el mismo principio. El maestro debe estar preparado para responder a las dudas de la congregación sobre los temas actuales, sobre ciencia, sobre ética, sobre cultura. Un maestro que solamente lee la Biblia pero que ignora el mundo que rodea a sus alumnos no podrá ayudarlos a navegar en esta modernidad líquida de la cual nos habla Zygmunt Bauman. El cristiano tiene una responsabilidad de enseñanza, de discipulado, y tenemos que estar preparados en todos los sentidos. Además, nuestra enseñanza tiene que ser una enseñanza para la virtud. El objetivo de la enseñanza no es solamente la acumulación de datos o de información, sino la formación del carácter. Las clases deben ser de tal manera que conectemos con la doctrina en la vida diaria. Por ejemplo, cómo se aplica la bondad de Dios mientras que un niño está sufriendo bullying en su escuela. Cómo se aplica la fidelidad de Dios cuando un niño está viendo una familia disfuncional, desintegrada, de divorcio. ¿Cuáles son las respuestas que tenemos? Y sabes que a veces cometemos el error de minimizar el pensamiento de los niños, pues son bien astutos los canijos, son bien inteligentes, son muy inteligentes, muy sabios. Desde pequeña edad tienen preguntas profundas, desde pequeña edad tienen preguntas importantes. Y una de las responsabilidades que tenemos los pastores es que los maestros de escuela dominical nos entregan a los pequeños y tenemos que llevarlos para que su fe se vaya procesando de tal manera que no se queden con el Dios que les enseñaron a los 5 años y quieren empatar la vida a los 30, 35, 40 cuando vienen las cosas duras de la vida. ¿Y se acuerdan de la cancioncita de Jonás? Sí, a los 5 años es necesaria, a los 5, a los 7, a los 8, a los 9, pero la fe tiene que madurar. El entendimiento del evangelio tiene que madurar también. Hay una curva que hicieron algunos psicólogos en Estados Unidos sobre midiendo el nivel de felicidad de las personas y se ve como una sonrisa. Y en esta curva esto lo explica Jordan Peterson, y dice: en tus 20 años va a ser el momento donde mayor felicidad vas a tener en general, quizás no sea tu caso, pero así. En tus 20s y luego a los 30s empieza a bajar. En los 40s llega el punto más bajo. Es donde empiezas a darte cuenta que no vas a ser el próximo Michael Jordan, que tú creías que ibas a ser, no vas a ser millonario. Los que estamos en el ministerio no vas a tener la mega iglesia que tú siempre soñaste y vas a hacer milagros todos los domingos. En esta edad empiezas a tener pérdidas importantes de personas cercanas a ti, un padre, una madre, un abuelo. En esta edad ocurren los divorcios, en esta edad ocurren los hijos con enfermedades, desobedientes, y te empiezas a dar cuenta que la vida es difícil. Allí se necesita que el evangelio sea entendido con madurez. Cuando nosotros abrimos escuelas dominicales en las iglesias, tenemos que llevarlos al mensaje del evangelio entendido desde la madurez, y es conflictivo, es duro, pero con una buena cosmovisión, hermanos, establecida desde pequeños, es fácil de entender. Las buenas noticias es que después de los 40 la curva empieza a subir. El punto más alto será alrededor de los 60, otra vez no sé si sea su caso, espero que sí sea su caso. Pero a los 60 empiezas a poner las cosas en orden y dices: no importa que no fui el próximo Michael Jordan, me fue bien en la vida, tengo nietos que me vienen a visitar,
Un plato de frijolitos con unas tortillas de harina es más que suficiente para ser felices. La compañía de una buena película es más que suficiente. Y empiezas a desprenderte de las cosas materiales porque el entendimiento de la vida es distinto. Esto lo dice un psicólogo no cristiano. Esto es un estudio de psicólogos clínicos no cristianos. Pero el evangelio tiene que madurar en la medida en que nosotros maduramos también. El entendimiento del evangelio tiene que madurar. Entonces, la enseñanza para la vida de la virtud. Y para los maestros, último consejo: integridad intelectual. No solamente integridad en tu vida, que también es importante. El maestro debe ser primero en vivir lo que enseña. El maestro tiene que enseñar las cosas que vive, pero tiene que estar consciente de las cosas que no sabe. Y se vale decir no sé, porque una mala enseñanza implantada en un pequeño lo puede alejar de la iglesia y de Dios cuando sea grande. Es importantísimo que tengamos un compromiso con la verdad. Cuando les platico de estos 7 muchachos que estoy discipulando, cuando uno de ellos me dijo que estaba considerando irse al catolicismo, le dije, vamos a orar. Y hay un principio que se llama principio socrático, y le dije, vamos a ir hacia donde la verdad nos dirija. Vamos a estudiar la palabra, vamos a estudiar los padres apostólicos, vamos a estudiar las confesiones de fe, vamos a estudiar el movimiento protestante y católico. Y le dije, hacia donde la verdad te dirija, por ahí te vas a ir. Por supuesto, Diana, que se puso a buscar recursos de apologética contra los católicos, ¿verdad? O sea, inmediatamente, ¿por qué papismo no es cierto? ¿Por qué las doctrinas marianas no son ciertas? Pero tenemos que tener un compromiso con la verdad, hermanos. A largo plazo da más fruto. Así son las cosas. Van a crecer nuestros hijos, nuestros congregantes van a crecer. Y si nosotros no tenemos este compromiso, va a ser contraproducente. Voy terminando ya. Para los servidores, ustedes son los modelos inmediatos de la virtud y del servicio. El diaconado es un terreno de prueba para la crucifixión del yo. Hermano, llegue temprano porque hay que limpiar los baños. Ay, es un lugar donde se desarrolla la virtud. El servicio se debe vivir como una vocación, no como una carga. El diaconado debe verse como el ejercicio del gobierno a través del servicio, porque como cristianos somos reyes que sirven y somos siervos con una identidad de reyes. Cuidar las finanzas de la iglesia o simplemente las instalaciones debe hacerse con la misma excelencia que si estuviera trabajando con una empresa de alto nivel, porque es un acto profundo de adoración hacia Dios. Para los servidores, el taller de las relaciones reales, los diáconos tienen que lidiar con quejas, con las necesidades de la gente, y aquí es donde se cambia el idealismo romántico de la iglesia. A veces tienen nuestros jóvenes, que misión del feo, te lo van a hacer toda la vida, porque así es la iglesia imperfecta. De ahí se cambia el idealismo hacia una comunidad que trabaja por amor sacrificial, aun cuando las cosas no son perfectas. Y la virtud como credibilidad es importante para los servidores. Un diácono virtuoso protege la reputación de su iglesia. Su honestidad y prudencia son esa sal que preserva la paz de la congregación. Y por último, una aplicación para el equipo de liderazgo. Capacitación constante e integral. La organización de talleres, de preparación para los maestros en las cosas que están surgiendo recientemente, para entender al mundo, para construir una cosmovisión mejor argumentada. Para los diáconos, no solamente de teología, sino también de temas de actualidad, como de ética, como la era digital, como de salud mental, la depresión, el suicidio, acerca de administración, para que los diáconos, los líderes, podamos no vivir en deudas, sino estar libres para poder servir a Dios con gozo, con liberalidad, como expresa la Biblia, para que el servicio de los líderes sea relevante. Además, se debe evaluar el carácter antes que el talento. Debemos de aprender a elegir el liderazgo priorizando la virtud o el fruto del Espíritu Santo más allá de la habilidad técnica o el carisma. Y por último, eliminar la dicotomía sagrado-secular. No podemos vivir creyendo que el domingo soy santo y de lunes a viernes tengo mi trabajo secular. Eres embajador de Cristo todos los días.
y aún en tu casa con los más cercanos, con los cuales explotamos más rápido. Somos embajadores de Cristo ahí también. Quiero concluir con Colosenses 2:3. Dice: en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quién es el sabio? Estos tesoros están en Cristo. ¿Quieres tener conocimiento? Cristo, 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 Cristo. Nuestra verdad debe ser profunda, nuestra virtud debe ser visible y nuestra vocación debe ser excelente. Amén. Vamos a ver, ¿sí? Padre, te damos gracias por tu palabra y te doy gracias por la vida de mis hermanos que han dispuesto este día para servirte, para capacitarse, porque todos estamos en este camino de crecimiento y de búsqueda de tu sabiduría, de tu verdad. Y la única negligencia que podemos cometer es mantenernos donde estamos. No se trata de ver quién ha logrado más o menos, sino cuál actitud tenemos ante el servicio que damos a la iglesia. Ahí, Señor, ahí queremos encontrarnos dirigidos hacia el camino que nos lleve a vivir como Cristo vivió, a compartir y expresar la verdad como Él expresó, Señor. Que seamos un ejemplo de luz y de sal en medio de nuestra congregación. Pido una bendición especial sobre esta iglesia, donde tus ojos han estado puestos ya por 30 años, como me platicaba el pastor, Señor. Gracias a Dios por la fidelidad del pastor y los hermanos que han servido en esta iglesia, y como dice tu palabra, que tú no eres infiel ni injusto para olvidar la obra de amor que cada uno de ellos han dado para los demás hermanos. Señor, sé que hay coronas en el cielo para cada uno de ellos. Te damos alabanza esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.